Queridos, vamos a estudiar nuevamente otro capítulo del Salmo 119. Ya les dije que este salmo es el salmo más largo de la Biblia. Es un salmo tan rico, ¿saben? No sé si les dije, tengo 176 sermones de este salmo y no los he predicado todos todavía. Pero el mensaje de esta noche es un mensaje impresionante. Salmo 119. Vamos a estudiar la estrofa número 15. Empieza con el versículo 113. Antes, cuando se hacía evangelismo, el evangelista en casa se sentaba en la mesa de la oficina y pensaba así: ¿qué voy a predicar? A ver, hoy día voy a hacer un llamado para el bautismo, entonces, ¿qué voy a decir? Y él escribía en un papel todo lo que quería decir y después iba a los libros para buscar referencias y apoyo para lo que quería decir. El sermón nacía en la mente del predicador. ¿Tenía fuerza? Claro que tenía. Pero ningún sermón que nace en la mente del predicador puede tener tanta fuerza cuanto el sermón que nace en la mente de Dios. Hoy día, y es una cosa que les trato de enseñar a los pastores más jóvenes, el predicador, sea evangelista, sea lo que sea, tiene que ir al texto bíblico y sacar del texto bíblico el pensamiento divino. Sí, pero esta noche tengo que hacer un llamado para el bautismo. ¿Quién mejor? ¿Quién está más interesado en que las personas nazcan de nuevo si no es Dios? ¿Y dónde está el mejor bosquejo de sermón evangelístico si no está en la palabra de Dios? Solo que Dios, cuando quiere llamarte para las aguas del bautismo, lo hace mostrándote que el hecho de bautizarte te trae muchos beneficios, te ayuda a crecer, te da felicidad, arregla tu matrimonio, arregla la vida de tus hijos, arregla tu vida financiera, porque Jesús está interesado en que tú seas feliz. Él quiere que seas feliz. Si hay alguien que quiere que seas feliz, es Jesús. Los agnósticos piensan que Dios creó al ser humano y se olvidó del ser humano. Eso piensan los agnósticos. Nunca permitas que el agnosticismo entre en tu cabeza y en tu corazón. Dios no te creó y se olvidó de ti. Dios te creó y se preocupa cada día por ti. Y quiere entrar en tu vida y quiere participar de tus sueños y quiere hacerte cabalgar por las alturas de la tierra, pero anoche vimos que Él para eso solo tiene un instrumento, que es su palabra. En la medida en que guardes su palabra, sigas los consejos divinos, solo te va a ir bien. Todos tus sueños se van a realizar. Vas a casarte y ser feliz. Vas a encontrar un trabajo y vas a prosperar. El dinero se va a multiplicar en tus manos. Vas a tener buena salud. Dios quiere eso para ti. Amado, dice, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, porque ¿para qué te sirve la prosperidad si no tienes salud? Bueno, vamos al texto. Versículo 113, dice así: aborrezco a los hombres hipócritas. Ahí tú puedes decir, pero ¿qué mensaje va a salir de ese versículo? Aborrezco a los hombres hipócritas. Hay dos palabras que necesitamos analizar esta noche en ese versículo. El verbo aborrecer, y el verbo y la otra expresión, hipócritas. Aborrecer e hipócritas. Creo que les dije anoche, la Biblia no fue escrita en español. El salmista que escribió este salmo no hablaba español. Cuando escribió este salmo lo escribió en su idioma, y su idioma era el hebreo, no era el español. Para que nosotros, que no hablamos hebreo, pudiésemos entender lo que Dios escribió, alguien que sí conocía hebreo y que también hablaba español, tuvo que traducir la Biblia del hebreo para el español, o del hebreo para el griego, del griego para el español.
Nosotros los pastores, cuando vamos a la Facultad de Teología, a veces pasamos 5 años, algunos pasan 6, 7, 8 años estudiando. Se forman como bachilleres en teología, después hacen 1 año, 2 años de maestría, hacen 1 año más, 2 años de doctorado. Y tal vez algún hermano piense, pero ¿qué estudian tanto esos pastores allá? 8 años sentados en la universidad, ¿qué estudian? Estudiamos muchas cosas. Entre esas cosas que estudiamos un poco de hebreo y un poco de griego. No que hablemos griego ni hebreo, yo por lo menos no hablo. Pero estudiamos esos idiomas. ¿Por qué? Porque si la Biblia fue escrita en hebreo y griego, para entender el verdadero sabor de lo que Dios está diciendo, no lo podemos tomar en una versión traducida, tenemos que ir de alguna manera al original. Y aquí hay un problema de traducción, porque el versículo 113 dice así: aborrezco a los hombres. Pero para nosotros, ¿qué cosa es aborrecer? Para nosotros aborrecer es un sentimiento malo, hasta de enemistad, despreciar, te desprecio, como que te odio, no me gustas. Un sentimiento, una palabra fea, aborrecer, despreciar. Pero en el hebreo no dice aborrecer. El verbo en hebreo es el verbo sonei, que literalmente quiere decir tengo pena. Los mexicanos dirían sí, tengo pena, pero no en mexicano, porque en mexicano tengo pena es tengo vergüenza. Pero en el español no mexicano, pena es dolor. Tengo pena, me da lástima, me da pena. Entonces aquí el salmista está diciendo así: me dan pena los hombres hipócritas. Ahora, la palabra hipocresía también aquí dice hipocresía, pero en el original no está diciendo exactamente hipocresía. Porque hipócrita para nosotros es el hombre de 2 caras. La persona de 2 caras, la persona que cuando te encuentra, te saluda y dice así: oh, pero qué bonita estás, mira, cómo has cambiado, mira, los años han pasado, pero solo te han hecho más bonita. Y cuando te despides, le dice a su amigo: ¿ya te diste cuenta cómo está fea? Ese es el hipócrita, el de 2 caras, dice una cosa y piensa otra cosa. Vas a una casa, te invitan a un almuerzo. Oh señora, qué delicioso estaba su comida. Y cuando sales, oye, estaba fea la comida. Ese es el hipócrita. El que dice que te ama cuando te odia o te aborrece, el hipócrita. Pero en el original, la palabra es en hebreo sef, que no quiere decir hipócrita, sino quiere decir el hombre, no quiere decir el hombre de 2 caras, sino el hombre con 2 cabezas. Literalmente quiere decir eso, con 2 mentalidades. Literalmente quiere decir el hombre indeciso, el hombre que se subió encima de la pared y no sabe si cae para aquí o cae para aquí. Está ahí encima del muro, no sabe si salta para aquí o salta para allá. Está pensando cuál es el mejor lugar, pero no se decide. Pasa una semana, mira para aquí, mira para allá. Un mes, mira para aquí, mira para allá. Un año, sigue mirando para aquí, sigue mirando para allá. Ese es el hombre sef, el hombre de 2 mentalidades, de mentalidad ambigua. Y entonces, literalmente el texto, el salmista dice así: me da pena el hombre que no sabe lo que quiere. Me da pena la persona que se queda encima del muro y no va para allá y no va para allá. No acepta, pero no rechaza. No rechaza, pero tampoco acepta. Está bien, pero está mal. Está mal, pero también está bien. Sí, decídete. O es una cosa o es otra cosa. Y sabes, para que entiendas lo que quiere decir en hebreo sef, tienes que ir al primer libro de Reyes, capítulo 18 y 21, versículo 21. Ahí, en primero de Reyes,
capítulo 18, versículo 21, tú vas a encontrar exactamente lo que significa lo que aquí encontramos como palabra hipócrita, pero que en hebreo es la palabra sef. Mira lo que dice. Versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Esa expresión, claudicaréis entre dos pensamientos, eso es lo que la palabra sef en hebreo quiere decir. ¿Hasta cuándo dudaréis? ¿Hasta cuándo vacilaréis? ¿Hasta cuándo estaréis pensando sin saber lo que vas a hacer entre dos pensamientos? Elías dice: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Parece que el profeta estaba bravo. El salmista dice: me da pena esos hombres. Pero si Elías hubiese escrito el texto, no hubiese dicho me da pena, hubiese dicho me da rabia. Porque el profeta está bravo aquí. El profeta va donde el pueblo y dice: espera un poco, ¿hasta cuándo estaréis con dos cabezas? ¿Hasta cuándo estaréis indecisos? ¿Hasta cuándo estaréis encima del muro? Ahora, si Jehová es Dios, id atrás de Dios. Y si Baal es el Dios, id atrás de Baal. ¿Y qué hizo el pueblo? Mira lo que está escrito ahí. ¿Qué hizo el pueblo? No dijo nada. Continuó encima del muro. Por eso el salmista dice: me da pena la persona indecisa. ¿Y sabe por qué le daba pena al salmista la persona indecisa? Por un simple motivo. Porque la indecisión es destructiva. La indecisión es destructiva. ¿Y sabes por qué? Porque Dios ha creado al ser humano un ser humano completo, entero, íntegro. Íntegro viene de la palabra entero. Para que tú seas feliz en todo lo que haces, tienes que hacerlo con tu todo, con tu ser entero, con tu mente, con tu cabeza, con tu cuerpo. Pero a veces nosotros los seres humanos vivimos tan apresurados en esta vida que hacemos las cosas dividiéndonos y ahí nos metemos en problemas. Un ejemplo: a veces tú estás tan preocupado con un problema, tan apresurado para resolver el problema, pero llega mediodía y tienes que comer. Y te sientas. Y tu cuerpo está comiendo, pero tu cabeza no está comiendo, porque tu cabeza está resolviendo el problema. Tu boca, tu cuerpo está comiendo, pero tu cabeza está allá. Si tú haces eso, aquí en tu barriga van a aparecer unas heridas que la medicina llama ¿qué? Úlcera. ¿Cuál es uno de los motivos de las úlceras? Preocupaciones. Pero no la preocupación en sí, sino el dividir tu cuerpo. Comer preocupado. Hacer una cosa, mandar mitad de ti para aquí y la otra mitad para aquí. Dividirte es cruel. Porque cuando te divides, tú no saboreas lo que haces. Ese es el problema del hombre que tiene dos mujeres, o tres, o cuatro, o cinco. No se completa, no tiene paz, vive angustiado. Entonces piensa que es porque tiene cuatro. Él piensa que si tuviese cinco va a mejorar. Y la angustia sigue, 10, 100, 200, 1000. El pobre Salomón llegó a tener 1000. Dígame en sana conciencia, ¿un hombre puede ser esposo de 1000 mujeres? No hay cómo. No hay cómo. Entonces, ¿para qué las tenía? Para llenar el vacío. Pero lo que el pobre Salomón en su época de apostasía no sabía era que para llenar el vacío nunca va a llenar el vacío dividiéndose.
tiene que entregarse a una sola persona. Ahí se llena el vacío. Pero un poco para aquí, un poco para allá, un poco para aquí, un poco para allá. Ahí se abre heridas interiores que sangran y que no te dejan en paz, no te dejan dormir. En la noche cuando te acuestas sientes, Dios mío, ¿qué me pasa? No puedo dormir, sientes ganas de llorar y no sabes por qué. Y haces un viaje, gastas $2,000, $3,000 que juntas con esfuerzo, te vas a Europa y paseas, y cuando llegas a la casa y abres tu maleta, ya acabó el paseo y acabó también los $3,000, solo te da ganas de llorar. Pero no deberías estar alegre. Si has ido y has paseado, no deberías estar feliz. ¿Por qué te da esa angustia? Estás dividido. Estás dividido. Oh querido, la persona que se divide no puede ser feliz. Por eso el salmista dice, me da pena los que se quedan encima del muro, porque no son ni del Boca Juniors ni del River Plate. Eso es por los argentinos, pero no es ni de las Chivas ni de las Águilas. Ahora, decídete. ¿Para dónde vas? ¿Es de día o es de noche? Si Jehová es Dios, síguele. Y si no es, déjalo. Ándate atrás de los Baales. No hay manera de que seas feliz, querido. Tomar la decisión no es fácil. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes que tomar la decisión, tú sales del status quo. ¿Sabes lo que significa eso? De lo que siempre has hecho, del terreno conocido. Para tomar una decisión, tú tienes que avanzar adelante en dirección a lo desconocido. Y eso te asusta. Y mucha gente no sale del status quo, no sale de lo conocido. Y lo que conoce es ese muro, ¿dónde está? Encima. Caer aquí le parece desconocido, no se decide, tiene miedo de avanzar en dirección de los desconocidos. Y te digo una cosa, para crecer hay que avanzar. No hay manera de crecer sin avanzar. Para crecer y para avanzar hay que experimentar dolor. Yo no sé por qué, pero desde que el pecado entró a este mundo, querido, la única manera de crecer es pasar por el dolor. No se aprende sin dolor. Como yo, como padre, hubiera querido que mis hijos aprendiesen algunas lecciones sin sufrir dolor. Todo padre quiere eso para sus hijos, mas es imposible. No hay un ser humano que aprenda sin pasar por el dolor. Tú al pequeñito hijito de 1 añito, 2 añitos, le dices, mira hijito, no coloques la mano aquí en el fuego porque quema. Hijito, quema. Hijito, por favor, quema. Te estoy suplicando, quema. Él mete la mano y se quema y llora. Ahí ya sabe que quema. Pero mientras tú le dices que quema, él no sabe. Y nosotros no somos diferentes de ese niño de 2 años. Para crecer, para avanzar, para ser feliz, para tomar una decisión, tenemos que entrar a lo desconocido, tenemos que pasar por el dolor, pero al ser humano no le gusta sufrir dolor. Por eso no quieren crecer y por eso no avanzan hacia lo desconocido y por eso muchos tienen miedo de decidir. Lo peor es que con esta cabeza consciente tú no te das cuenta que lo que te impide decidir es el miedo de pasar dolor. Con esta tu cabeza consciente, tú inventas argumentos para no decidir. Pero todos esos argumentos que inventas son disculpas para encontrar el verdadero motivo, que es miedo de avanzar hacia lo desconocido. Pero si tú no avanzas hacia lo desconocido, vas a quedarte viviendo siempre la vida que vives. Solo que Dios quiere llevarte a caminar por las alturas de la tierra. Pero para llegar a las alturas de la tierra, hay que avanzar hacia lo desconocido. No te puedes quedar donde estás. Pero el texto sigue
Y sigue de una manera interesante, bonita. Dice el versículo 14, mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Nuevamente voy a entrar al hebreo, porque esa palabra escondedero, escondrijo, en hebreo literalmente quiere decir huequito, pero no huequito de cualquier huequito. Quiere decir el huequito donde el ratón se esconde para que el gato no lo agarre. En hebreo eso exactamente quiere decir. Sabes que el español es un idioma bien limitado, el hebreo y el griego y el portugués también son bien expresivos. Lo que el salmista está diciendo así: tienes que salir encima del muro. Ven. ¿Para dónde? Al huequito donde el ratón se esconde para que el gato no lo agarre. Y querido, aunque el ratón no es una figura muy simpática, todos nosotros somos pequeños ratoncitos. Y hay un gato enorme, grandón. Hay un león, la Biblia dice, es un león rugiente, queriendo devorarte, queriendo destruirte. Lo que más le deleita a ese león es destruir a tus hijos, destruir tu familia, destruir tu vida financiera. Cuando piensas que has encontrado el muchacho ideal, la chica ideal para el matrimonio, faltando un mes, se acaba todo. Destruirte el empleo, la vida profesional, demorar para que tus documentos no salgan, hacerte sentir inseguro, hacerte andar con miedo por las calles. Lo que más ese león quiere es traerte dolor, es hacerte sufrir, es hacer sufrir lo que tú más amas. En esta vida ese león anda ese enemigo anda como un león rugiente, un león hambriento. Y tú, delante de ese león, no pasas de un pequeño ratoncito. Si te quedas encima del muro, el león te agarra. Entonces, el texto dice, salta del muro. Ven aquí, ¿a dónde? Al huequito donde el ratón se esconde para que el gato no lo agarre. Ahora mire la figura simpática de este salmo. Imagina a un ratoncito en el huequito. Tú ves que la boca del huequito donde el ratón se esconde es bien chiquitita que ni la mano del gato entra. Y desde ahí el ratoncito observa para afuera y lo ve al gato sentado esperando ahí, ¿no? Y el ratoncito se queda tranquilo adentro. Tú puedes quedarte ahí esperándome cuanto tiempo quieras. Yo estoy aquí, estoy seguro. No me vas a hacer nada. Puede hasta salir, asoma solo para provocar al gato. Esa es la figura maravillosa que Dios te está presentando esta noche. Querido, en los brazos del Señor Jesucristo estás seguro. Afuera puede haber viento, tempestad, huracán, desempleo, persecución, lo que quieras. Pero tú estás seguro en los brazos del Señor Jesús. Ahora, lo que tú no entiendes es qué es los brazos del Señor Jesús. Porque nosotros inmediatamente romantizamos la cosa. Los brazos del Señor Jesús. Oh Señor, yo me entrego a tus brazos. Sí, pero ¿dónde está Jesús? ¿Y dónde están sus brazos? Él no te va a agarrar con tus brazos para protegerte. Pero entonces, ¿cómo te vas a esconder en los brazos del Señor Jesús? El salmista lo explica. Dice así, mira, mi escondedero y mi escudo eres tú. No solo tu escondedero, sino tu escudo protector, para que los ataques del enemigo no te lleguen. Mi escondedero y mi escudo eres tú. ¿Cuál es ese escondedero? ¿Cuál es ese escudo? Los brazos del Señor. ¿Dónde están esos brazos del Señor? En tu palabra he confiado. ¿Entiendes lo que te está diciendo Dios? Cuando tú agarras la palabra de Dios, cuando tú la estudias, cuando tú la aplicas a tu vida, te estás escondiendo en el huequito donde el gato no te agarra. Cuando tú lees la palabra de Dios,
Cuando tú la lees, cuando la estudias, cuando la aplicas a tu vida, estás agarrando el escudo protector. Solo que los seres humanos somos interesantes. Los seres humanos agarramos la Biblia como un amuleto, como si fuese pata de conejo, o trébol de 4 hojas, o herradura. Un día una señora me llamó porque le habían aconsejado que compre una Biblia porque estaba en depresión, pasaba noches y noches sin dormir, no podía dormir. Alguien le dijo, cómprate una Biblia, esa es la solución. La palabra de Dios va a resolver tu problema. Y ella decía, pastor, no funciona, es peor. ¿Cómo es peor? ¿Cómo es peor? Las promesas de la Biblia son las promesas más lindas. Y entonces descubrimos que esta pobre señora compró la Biblia. Muchísimas gracias. Esta señora compró la Biblia, pero no la leía, no la estudiaba, la usaba como un amuleto. ¿Sabe lo que hacía? Agarraba la almohada y colocaba la Biblia en la almohada y se acostaba encima de ella. Quiere decir, si con la almohada suave de pluma ya no podía dormir, imagínate si iba a dormir con una cosa tan dura como esta. La Biblia, querido, no tiene poder guardadito en tu casa. No es porque tienes una Biblia en tu casa que tu casa está protegida. No es porque llevas la Biblia debajo del pecho que la bala perdida no te va a matar. La Biblia no sirve como amuleto. Sí, pero un pastor contó una historia que un día lo asaltaron y el ladrón le tiró un tiro y el tiro quedó incrustado en la palabra de Dios. Está bien, puede ser, pero la Biblia no sirve así como escudo protector. Escudo protector, la Biblia se transforma cuando la lees, la estudias y aplicas las enseñanzas a tu vida. Pero para eso tienes que salir de encima del muro. Tienes que correr al huequito donde el ratoncito se esconde para el gato no lo agarre. Y ese rinconcito es la palabra de Dios y los consejos maravillosos que tiene aquí. Porque, querido, la mayor parte de los sufrimientos que tenemos, los únicos culpables somos nosotros mismos. ¿Pero por qué somos culpables? Porque no conocíamos, porque no sabíamos. ¿Por qué te falló aquel negocio? Porque tus ojos estaban cerrados. Y ya vimos la otra noche, cuando tú vas a la palabra de Dios, Él abre tus ojos. Cuando tú conoces la palabra de Dios y la aplicas a tu vida, parece que Él desarrolla dentro de ti un sexto sentido. Que tú te das cuenta cuando alguien se aproxima con una doble intención. Tú te das cuenta cuando alguien quiere engañarte. Pero alguien aparece y dice, dame $5,000, en un mes te devuelvo 7,000. Aplica los 12,000, en un mes te devuelvo 10,000. Y tú ves, no estoy haciendo nada deshonesto, estoy aplicando un dinero y después de 4 meses perdiste la casa, perdiste todo. ¿Por qué no abriste el ojo? No conocías la palabra. ¿Por qué tu matrimonio no da resultado? No conocías la palabra. ¿Por qué te hiciste socio de alguien que te engañó? No conocías la palabra. Porque si tú lees la palabra y la aplicas a tu vida, el Señor desarrolla, a la luz de la palabra, desarrolla dentro de ti la capacidad de percibir el peligro, la capacidad de ver la trampa. Y aunque el enemigo ande suelto como un león queriendo devorarte, tú estás escondido en el huequito donde el ratón se esconde para que el gato no lo agarre. La palabra de Dios es un escudo, pero no un escudo así literal, sino que a través de sus conocimientos la palabra de Dios te torna indestructible. Porque la mejor manera que el diablo tiene para engañarte es a través de la tentación. Pero ninguna tentación es capaz de derrumbarte. Pueden caer 1,000 a tu lado, 10,000 a tu otro lado, pero tú estás seguro porque los principios de la palabra de Dios están en tu corazón. Y es ahí a donde el Señor Jesús quiere llevarte. El versículo 116 dice, susténtame conforme a tu palabra y viviré. Susténtame. Sé mi fundamento. En el Salmo 1, Dios compara
a los que confían y conocen la palabra y viven y practican la palabra como palmeras, como árboles plantadas junto al río. O la palmera es uno de los árboles que me impresiona. Yo estuve la semana pasada viajando por el valle del Mississippi, Alabama, los estados ahí, predicando una noche en cada iglesia, en las iglesias, en los lugares, en las ciudades que habían sido destruidas por el huracán Katrina. Cuando el huracán vino, se llevó todos los árboles, los derrumbó a todos, pero no derrumbó una sola palmera. Porque cuando viene el viento, el huracán con toda su fuerza, la pobre palmerita, esa es la ventaja de la palmera se dobla todita, casi, y besa el suelo. Pero pasó la tormenta, se levantó. Y Jesús quiere hacerte palmera. El desempleo, la persecución por falta de documentos, cualquier cosa, y tú estás desesperado. El viento parece que te lleva, pero te levantas. ¿Por qué? Porque el Señor te sustenta. ¿Y cómo te sustenta? A través de su palabra. Cuando tú lees, estudias y aplicas las verdades bíblicas a tu vida, te vuelves una palmera. La palmera es el único árbol que crece en el desierto, porque en el desierto crecen algunas plantas raquíticas, rastreras, no pasan del suelo. Los únicos árboles del desierto son las palmeras. ¿Sabes por qué? Porque la palmera tiene una cosa: mientras todos los árboles extienden sus raíces horizontalmente, así para allá, la palmera extiende sus raíces para abajo, buscando agua. Va 1 metro, 2 metros hasta encontrar agua. Y es ese agua en el fondo de la tierra que sustenta. Por eso es verde. Por eso produce cocos para dar de beber al cansado peregrino del desierto, al que está muriendo. Su secreto está en la profundidad de su relación con la tierra. El cristiano que no es derrotado es aquel que echa sus raíces para abajo. Tú no echas tus raíces confiando en el dinero, confiando en tu casa, confiando en tu juventud, confiando en tu familia, confiando en tu poder, confiando en el gobierno, confiando en el empleo. No, tú echas tus raíces confiando en Dios. Entonces, cuando vienen las tormentas, puedes ser llevado de un lado para otro. El mundo todo puede pensar que tú ya acabaste, que ya tú moriste, pero no, de ahí del suelo puedes hasta besar la lona, pero te levantas, porque en Dios he confiado, dice el salmista, y porque Él es el que te sustenta, el que te sostiene, el que te conserva. Oh querido, esta noche yo quiero invitarte a esa vida, a una vida de victoria. Vuelvo a repetir algo que siempre digo, lo voy a repetir siempre mientras esté vivo. Mi hijo el otro día me dijo: papá, ya sé lo que vamos a colocar en tu lápida si tú descansas antes que Cristo vuelva. Dije: ¿qué? Vamos a colocar así: tú eres la cosa más linda que Dios tiene en esta vida. Porque mi hijo me dijo, mi hijo abogado, desde que yo soy un niño pequeño, y yo te acompañaba a la iglesia para predicar y me sentaba al lado de mamá mientras tú predicabas, una de las cosas que más me impresionaba era escucharte decir: tú eres la cosa más linda que Dios tiene en esta vida. Y un día me dijo: mira papá, cuando yo caí, porque mi hijo fue herido, pero como palmera se levantó. Pero cuando estaba herido y sangrando, y cuando el enemigo venía y le decía: estás acabado, no sirves para nada, él me dice: yo me acordaba lo que tú decías, tú eres la cosa más linda que Dios tiene en esta vida. Y querido, cuando yo te digo eso noche tras noche, no es frase de predicador, es porque tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Cómo Dios te ama.
Tú puedes en este momento estar lejos de Dios, Él te ama. Tú puedes estar viviendo en pecado, Él te sigue amando. Tú puedes haber permanecido 2, 3 años indeciso, Él te ama. Hay algo, no hay nada en este mundo que tú puedas hacer que Dios deje de amarte, porque tú eres lo más precioso que Dios tiene y Él quiere que seas feliz. Pero la única manera de hacerte como una palmera para que nunca seas derrotado. Puede el enemigo herirte, pero no va a matarte. La única manera que Él tiene de protegerte, de esconderte, es a través de su palabra. Por eso te dice: hijo, no te quedes encima del muro, baja del muro, toma tu decisión, entrégame tu vida. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de decisión. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Este es el momento, ahora. El tópico para esta noche es el tópico de la salvación. ¿Qué es lo que Jesús nos enseñó acerca de la salvación? El otro día yo estaba viajando en un avión y mi compañero al lado, cuando se enteró que era pastor, me dijo: ¿ustedes predican mucho la salvación? Le dije: sí. Y él me preguntó: ¿y salvación de qué? ¿Yo de qué tengo que salvarme? Estoy bien, tengo una buena familia, buen empleo, tengo salud. ¿Me va a salvar de qué? Bueno, evidentemente esta persona era una persona incrédula, pero inconscientemente mucha gente piensa igual que este hombre. ¿Me va a salvar de qué? ¿Salvación de qué? ¿Qué es salvación? Bueno, ese es el tema de esta noche. Y yo quiero decirte que Jesús enseñaba a través de parábolas, a través de declaraciones que él decía, a través de historias que presentaba. Y Jesús enseña a través de lo que él hacía personalmente. Por ejemplo, el escritor bíblico Lucas registró en el capítulo 19 una historia, un incidente entre Cristo y Zaqueo que nos enseña detalles del maravilloso tema de la salvación. Entonces yo invito a los amigos esta noche a abrir el texto bíblico en Lucas capítulo 19. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 10, pero voy a ir leyendo y analizando versículo por versículo, comentando y tratando de absorber la enseñanza que el propio Señor Jesucristo nos dio. Vamos al versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Eso dice el versículo 1. Habiendo entrado Jesús por Jericó. El personaje central del versículo es Jesús. El personaje central del capítulo 19 es Jesús. El personaje central del libro de Lucas es Jesús. Y el personaje central de la Biblia es Jesús. Por lo tanto, no hay salvación sin Cristo. Jesús es el eje central de la salvación. Es inútil que el ser humano trate de encontrar salvación con sus propias manos o trate de buscar salvación en cualquier filosofía humana. Salvación solamente hay en Cristo. Lucas repite ese concepto en el libro de Hechos cuando dice: en ningún otro hay salvación a no ser en Cristo Jesús. Y en esta historia de Jesús y Zaqueo, empieza diciendo que Jesús entró a la ciudad de Jericó y pasaba por ahí. Jesús, el Señor de la salvación, el autor y consumador de la salvación, entró a la ciudad de Jericó. Las puertas de la ciudad se abrieron para dejar entrar a Jesús.
Jesús siempre toca la puerta, no solo de las ciudades. Jesús toca la puerta de las familias. Si le abren, Jesús entra llevando la salvación, porque no hay salvación fuera de Cristo. Jesús toca la puerta del corazón y en Apocalipsis Juan dice: he aquí estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús siempre está entrando cuando se le deja entrar. Durante esta semana, mi querido, Dios te va a llamar de una manera, de otra manera, va a tocar la puerta de tu corazón a través de una ilustración, a través del texto bíblico, a través de una frase que Dios va a usar para llegar a tu vida, a través de un testimonio de los cuales vamos a hablar también durante esta semana. Dios te va a hablar de muchas maneras. A veces a través del silencio, porque terminando el mensaje tú vas para la casa, te acuestas en la cama y ahí comienzas a recordar lo que la predicación dijo, lo que escuchaste en la palabra de Dios, y el Espíritu Santo va a usar esas palabras para tocar tu corazón. Entonces prepárate para tomar tu decisión. Yo sé que esta noche hay mucha gente que ya está estudiando la palabra de Dios, pero que todavía no ha tomado la decisión de entregarse a Jesucristo. Todavía no ha tomado la decisión de dar el paso definitivo de su bautismo. No hay momento más extraordinario en la vida de un ser humano que el momento del bautismo. Entonces, Dios te va a llamar, Dios te va a hablar, y yo estoy orando en mi corazón, y estoy orando todas las madrugadas, pidiéndole a Dios que te ayude a tomar tu decisión, porque tú eres precioso, querido. Dios te ama con todo su ser, la esencia de su amor. Tú eres importante para Dios. A veces la vida te maltrata. A veces la vida te lleva a circunstancias tan horribles, tan difíciles, que tú mismo piensas: ¿será que Dios me ama? ¿Será que Dios existe? Y si todo me va mal, ¿por qué Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no escucha mi oración? Esta semana vas a entender muchas cosas, porque así como Jesús es el Señor de la salvación, y como Él quiere salvarte, quiere ayudarte, hay un enemigo llamado Diablo, Satanás, que quiere destruir tu vida. Entonces, no solamente Jesús trabaja en tu corazón llamándote, el enemigo también trabaja distrayendo tu atención, haciendo que tu corazón se endurezca para no recibir la palabra de Dios. Pero vamos a continuar con el texto. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Esta noche Jesús va a pasar por tu vida. Vamos al versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, es interesante. En la Biblia no hay ninguna palabra que está por estar simplemente. Todo tiene sentido. Porque el texto bíblico dice que Zaqueo era un publicano y rico. ¿Quiénes eran los publicanos? En los tiempos de Cristo, los publicanos eran judíos que se habían vendido, entre comillas, al poder romano, porque los judíos estaban esclavizados, estaban dominados, controlados por el imperio romano, que había extendido su territorio por todos los lugares. Entonces los israelitas trabajaban duro y pagaban sus impuestos a los romanos. Y los publicanos publicano, la palabra publicano se extiende a todo ser humano que no pertenecía al pueblo de Dios, al pueblo judío en ese tiempo. Pero los publicanos generalmente eran hombres que trabajaban al servicio del poder romano, cobrando impuestos. Por lo tanto, los publicanos eran despreciados por el pueblo, eran odiados por el pueblo. Nadie quería saber nada de un publicano. ¿Por qué? Porque ellos eran duros y ganaban un porcentaje del impuesto que cobraban. Entonces eran duros al cobrar el impuesto y por tanto eran despreciados. Zaqueo era un publicano, un cobrador de impuestos, y era un hombre rico.
Su riqueza era deshonesta. Él usaba el poder que tenía para sacar el dinero, para explotar, para robar, para ser injusto, para ser abusivo. Por lo tanto, desde el punto de vista de cualquier israelita de aquellos días, para Zaqueo no había esperanza de la salvación. Y el texto enfatiza el hecho de que era rico. ¿Sabes por qué? No sé si te has dado cuenta que en la Biblia, en las historias de Jesús, en los evangelios, la salvación muchas veces es para gente pobre que no tiene nada, para gente que lo ha perdido todo, para gente pecadora, para gente miserable. Por ejemplo, el joven rico no tenía nada, estaba comiendo comida de puerco, es una parábola, pero el joven rico había perdido todo, no tenía nada, y viene la salvación para él. En otra ocasión, la salvación viene para la mujer pecadora, para la samaritana, para María Magdalena, gente que ha perdido la dignidad, el respeto, los valores, gente despreciada, gente rechazada. Y en otras ocasiones, la salvación es para gente rica, para gente adinerada, para gente influyente, como Jairo, y en este caso como Zaqueo, hombre rico, como José de Arimatea. Lo que Jesús está diciendo es lo siguiente: la salvación es para todo ser humano, para el pobre, para el rico, para el culto, para el inculto, para el doctor que tiene un título de la mejor universidad del país y para la persona que no ha terminado el curso primario. La salvación es para el amarillo, para el rojo, para el blanco, para el negro, para el moreno, para el marrón, para todo ser humano. Es para el americano, es para el dominicano, es para el argentino, es para el brasileño, es para el chino, es para el europeo, es para el ser humano. Todos los que creen en el Señor Jesucristo, todos los que le abren el corazón, reciben a Jesucristo. Jesucristo es la salvación, el eje central de la salvación, la esencia de la salvación. Entonces, querido, no hay caso perdido para el Señor Jesucristo. A veces tú llegas a la conclusión de que para ti no hay salvación, de que tú no tienes derecho a la salvación, de que tú eres muy malo, de que la salvación puede ser para los que se portan bien, para los hombres buenos. Eso es lo que me dijo una vez un guerrillero del Sendero Luminoso allá en el Perú, en los años en que ese movimiento terrorista causaba muchas muertes. En el estadio apareció un guerrillero y me dijo así: todos merecen ser salvos. Este estadio de 40,000 personas, las 40,000 personas merecen la salvación, yo no. Yo soy un matador, yo soy un sanguinario, yo he quitado la vida de gente inocente. Y el hombre lloraba desesperado: estoy perdido, la salvación no es para mí, la gracia no es para mí, yo no merezco la salvación. Y querido, eso es lo que sucede con el ser humano. Sabes que el enemigo hace de todo para arruinar tu vida, para llevarte a los caminos del pecado. Te mete en las drogas, te mete en la bebida, te mete en la promiscuidad, te mete en la deshonestidad, asalto a mano armado, tráfico de drogas, te arruina la vida. Y una vez que el diablo te hizo eso, viene aquí al oído y te dice: ¿estás viendo dónde estás? En el fondo del pozo, en la miseria del pecado. Para ti no hay salvación. Olvídate. ¿Para qué piensas en Dios? ¿Para qué estás estudiando la Biblia? ¿Para qué quieres ir a la iglesia? Ya para ti no hay vida, ya tú, mira tu propia vida. Tú mereces salvación. Si tú fueras Cristo, te salvarías a ti mismo. Y tú llegas a la conclusión de: no, claro, yo no merezco la salvación. Ahora, lo que tú no sabes, querido, es que nadie merece la salvación. Zaqueo no merecía la salvación. Yo no merezco la salvación. Tú no mereces la salvación. Nadie merece la salvación. La salvación no es por merecimiento. La salvación es por gracia. Es por el amor y la misericordia del Señor Jesucristo. Entonces, sigo leyendo. Versículos 2 y 3. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Zaqueo estaba correcto en su búsqueda. Él quería saber quién era Jesús. Y tú solo encontrarás la salvación
cuando tú descubras en la palabra de Dios quién es Jesús. ¿Quieres saber quién es Jesús? Estudia la Biblia, porque en la Biblia Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. No hay otra manera de conocer a Jesús. No se conoce a Jesús por emocionalismo, por romanticismo, por filosofía. Se conoce a Jesús a través del texto bíblico, porque a través de su palabra Dios se ha dado a conocer. Dios quiere que lo conozcas. Entonces, conocer a Jesús es todo. Necesitas conocer a Jesús, saber quién es Jesús, saber lo que hizo por ti. Y Zaqueo estaba correcto en su búsqueda, porque el texto bíblico dice que Zaqueo quería saber quién era Jesús, pero no podía. ¿Por qué no podía? Por causa de su estatura, porque aparentemente Zaqueo era bajito. Y además de ser bajito, era rico. Y además de ser rico, su riqueza había sido amontonada con deshonestidad. Era publicano, era cobrador de impuestos, así que nadie lo quería a Zaqueo. Y cuando Jesús entró a la ciudad de Jericó, las multitudes se aglomeraron, todos querían llegar cerca de Jesús. ¿Por qué? Porque habían escuchado que Jesús hacía milagros, que Jesús curaba a los ciegos, que hacía andar paralíticos, hasta resucitaba muertos. Entonces todo el mundo quería saber quién era Jesús y todo el mundo corría. Y Zaqueo también quería saber quién era Jesús, pero no podía, porque la multitud le impedía. Y cuando lo veían seguramente le daban con el codo. Sal de aquí, miserable pecador, abusivo, deshonesto, ladrón, cobrador de impuestos, fuera de aquí, no lo dejaban. Tú sabes que a veces las personas son el peor impedimento para llegar cerca de Jesús. Tú buscas a Jesús, pero las personas te dicen, ¿cómo? Así como estás, así vas a entrar. No. Tú eres un pecador, no, para ti no hay lugar a ti. Tú estás oliendo a alcohol. ¿Cómo vas a entrar a la iglesia? Tú estás oliendo a cigarro. ¿Cómo vas a entrar? Tú estás drogado. ¿Cómo vas a entrar a la iglesia? Es decir, las propias personas te colocan un cerco, te impiden llegar al Señor Jesucristo. Pero tú debes hacer como Zaqueo, ya que las personas no podían dejarlo. Entonces él se subió a un sicómoro, a un árbol, y desde el árbol comenzó a mirar. Oh, querido, sabes, yo estaba predicando hace muchos años en una ciudad brasileña y durante el día los hermanos habían distribuido folletos de contacto, invitaciones, y la invitación decía, si tú sientes que tu vida está acabada, si te sientes en el fondo del pozo, si has llegado al punto en que crees que para ti ya no hay salvación, ven esta noche a esta dirección y vas a escuchar y vas a saber que Dios te ama. Y sabes que uno de esas invitaciones llegó a un barrio rojo de la ciudad, donde había gente, había mujeres que vendían su cuerpo. Y una de esas mujeres recibió la invitación y cuando leyó empezó a llorar, porque ella era la mujer que se sentía en el fondo del pozo, que para ella no había oportunidad, que ella ya se había ido demasiado lejos. Pero esa invitación tocó su corazón y esa noche fue a la iglesia. Yo estaba sentado atrás esperando el momento de entrar para la predicación cuando escuché unos gritos afuera y pensé, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y gritos feos, horribles y hasta lisuras, palabras horribles. Entonces salí por el corredor y fui y pregunté a un hermano, ¿qué pasó? Y es que esa mujer que vendía su cuerpo en la calle había ido con la invitación y todavía encima del volante decía invitación especial y personalizada. Y como eso llegó a las manos, la pobre mujer fue a la iglesia y quiso entrar, pero estaba vestida de una manera exagerada, pues ella estaba vendiendo su cuerpo en la calle, como se visten las mujeres. Y no tuvo tiempo de ir a la casa, nada, vino sí directo para la iglesia. Pero alguien en la puerta de la iglesia le dijo, no, tú vestida de esa manera no vas a entrar. Sí, pero yo tengo esta invitación personalizada. No, sí, está bien, nosotros te amamos, pero esta es la casa de Dios. A la casa de Dios no puedes entrar de esa manera. Es interesante, ¿no? Te amamos, pero a la casa de Dios no puedes entrar de esa manera. Te amamos, pero a la casa de Dios borracho no puedes entrar. Te amamos, pero así no puedes entrar. Pues
le impidieron. Y la mujer pues perdió la paciencia y habló una palabra fea. Y cuando yo llegué a la puerta a hablar con los hermanos, ya ella se estaba yendo. Yo corrí, la alcancé a unos 30 metros de la iglesia y se estaba yendo llorando. Y le dije, mira, perdónanos. Yo soy el pastor que va a predicar. Tú vas a ser mi invitada personal, especial. Ven, por favor. Y ella llorando me dijo, no, ya no quiero. No quiero nada, no quiero. Y esa noche cuando me levanté para predicar, sabes, mi corazón dolía. Porque tal vez Dios me envió a ese lugar para predicar solamente para esa mujer. No dice la Biblia que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Tal vez la mujer que más necesitaba de Cristo era ella. Tal vez Dios había permitido que yo llegase a esa ciudad para llamar a esa mujer al arrepentimiento, pero alguien se sintió en la puerta con el derecho de decirle, tú no, porque vestida de esa manera, tú no puedes. Pero Zaqueo también, no lo dejaron. No, tú eres ladrón, tú no mereces. Pero él se subió a un árbol. Entonces tú no tienes que mirar a los hombres. Si te miraron mal, si te saludaron, si no te saludaron, si te extendieron la mano, si no, ¿qué te importa? Tú no tienes que mirar a los hombres. Tú a la iglesia no vas por los hombres. La iglesia no te va a salvar por causa de los hombres. Es Cristo el que te salva. Pero no me digas que estás salvo si no estás en la iglesia, porque la iglesia es el lugar de aquellos que aceptaron la salvación. Entonces, querido, no te desanimes. Haz como Zaqueo. Ve a la iglesia. Escucha la palabra de Dios. Y yo me quedo feliz esta noche porque tú estás escuchando la palabra de Dios ahí. Seguimos leyendo el texto bíblico, el versículo 4. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verlo, porque Jesús había de pasar por allí. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Voy a parar aquí para seguir comentando. Jesús estaba pasando y de repente vio a Zaqueo. Y todo el mundo paró para ver qué está mirando ahí arriba. Jesús estaba mirando a un pecador, a un miserable pecador, porque él vino al mundo para salvar a los pecadores. Y le dijo, Zaqueo, baja, date prisa, baja, date prisa. Esta noche Jesús te dice, hijo, ábreme tu corazón, yo quiero entrar a tu vida, pero date prisa. No es mañana, no es la próxima semana, es ahora, date prisa. Zaqueo, baja, date prisa, porque yo necesito, esta noche yo quiero dormir contigo, yo quiero dormir en tu casa. Porque Jesús no se va a hospedar solamente en la casa de aquellos que creen que son buenos cristianos. Jesús vino a buscar a los pecadores, vivió entre pecadores y murió entre dos miserables ladrones pecadores, porque el ministerio de Jesús es la salvación y la salvación es para los pecadores. Por lo tanto, querido, si tú te sientes uno de esos pecadores que no merece, que no puede, que no tiene fuerzas, que ha querido vencer el alcoholismo, pero no ha podido, ha querido salir de las drogas, pero no ha podido, ha querido dejar la vida promiscua que vive, pero no ha podido, hiciste bien en escuchar este mensaje, porque si tú le dejas a Jesús entrar a tu casa, a tu corazón, Él entrará. Ahora, mira la actitud de Zaqueo. Zaqueo no le dijo, Señor, muchas gracias porque tú quieres entrar a mi casa, pero por favor, dame un tiempo, déjame ir, voy a arreglar. Mi casa está un desorden, lleno de basura, déjame, voy a arreglar, después vengo y ya vamos. No, querido. Jesús llevó a Jesucristo a su casa como su casa estaba.
Tú no tienes que, para aceptar a Jesús, arreglar tu vida. Ahora, si tú puedes arreglar tu vida solo, si tú puedes largar tu vida de pecado solo, si tú puedes corregir tu vida solo, ¿para qué necesitas de Jesús? Tú necesitas de Jesús porque tú no puedes. Tú estás perdido, tú eres un hombre que promete, pero sus promesas no valen para nada. Tú puedes decidir 50,000 veces, voy a mejorar, no vas a mejorar. Tú puedes estar a la orilla de perder tu matrimonio por causa de tu infidelidad. Y puedes prometerle a tu esposo o a tu esposa, te prometo que nunca más. Tú no puedes prometer porque promesas humanas no sirven. Tú tienes que dejar entrar a Jesús a tu vida, inmunda como está, desordenada como está, porque Él arregla las cosas. Y Jesús entró a la casa de Zaqueo. Ahora miren lo que dice el versículo 7. Al ver esto, al ver que Jesús fue con Zaqueo, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en la casa de un hombre pecador. A Jesús no le importó eso. A Jesús siempre lo criticaron por andar con pecadores. Un día los fariseos se reunieron y dijeron, ese se junta y cena y participa en los banquetes de los publicanos y pecadores. Pues Jesús vino a buscar a los pecadores, a vivir entre los pecadores y, vuelvo a repetir, a morir entre los pecadores. ¿Y para qué? Para pasarles la mano por encima de la cabeza y decirles, hijito, qué bueno, pues que son pecadores, yo los amo, sigan pecando, está todo bien, no necesitan corregir la vida, porque mi gracia lo cubre todo, mi gracia lo perdona. ¿Es para eso? No, querido. Jesús no busca a los pecadores para pasarles la mano por encima de la cabeza, no busca a los pecadores para probar su pecado. Jesús busca a los pecadores para transformarlos, para que dejen de ser pecadores, para que dejen la vida miserable que vivían en el pasado. Y eso es lo que sucedió en el corazón de Zaqueo. Jesús y Zaqueo, tomados de la mano, se dirigieron a la casa, y la santidad de Jesucristo pasó a la vida miserable de Zaqueo. La perfección de Jesucristo comenzó a impresionar el corazón de Zaqueo. Y Zaqueo entonces se levantó y mira lo que dijo el versículo 8. Vamos a leer. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Qué cosa interesante. Ese pecador miserable, ahora cerca de Jesús, porque eso es lo que sucede cuando le entregas la vida a Jesús. Su santidad va trabajando en tu corazón, su poder, el Espíritu va trabajando, y ahora Zaqueo se levanta y dice, Señor, y dice a la multitud, les dice, mira, si he sido deshonesto, si le he robado a alguien algo, se lo voy a devolver 4 veces más cuadruplicado. Y de lo que me sobra, la mitad se lo voy a dar a los pobres. Oh, querido, ese es el resultado en la vida de un hombre perdonado, en la vida de un hombre que ha aceptado la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Por favor, te digo una cosa, no tengas miedo de predicar la gracia de Cristo. No tengas miedo de aceptar la gracia de Cristo. No tengas miedo de vivir la gracia de Cristo, porque solo la gracia de Cristo puede transformar tu vida, puede hacerte de nuevo, puede hacerte un hombre nuevo, una mejor mujer, un mejor hombre, un mejor padre, un mejor hijo. Solo la gracia de Cristo puede sacudir tu vida desde los cimientos, hacerte pensar y decir, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿A dónde estoy yendo? No puedo continuar así. Tengo que empezar de nuevo, pero yo no puedo, Señor. Entonces, por favor, tú haz un milagro en mi vida. Y ese fue el milagro que sucedió en la vida de Zaqueo. Y ahora miren cómo termina el texto bíblico, versículos 9 y 10. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿A qué casa? A la casa de Zaqueo.
porque hoy ha venido, hoy ha entrado la salvación. ¿Quién entró? ¿Una doctrina? No. ¿Una colección de libros de teología? No. ¿Quién entró a la casa de Zaqueo? Jesús. ¿Y qué dijo? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Quiere decir, no hay salvación fuera de Jesús. Jesús es la columna vertebral de la salvación. No hay salvación sin Cristo. Y finalmente el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando tú estás lejos de Dios, estás perdido. Estás perdido, no eres feliz. No tienes paz en tu corazón. Esto es lo que sucedió con Lucina Cova, una muchacha bonita, modelo. Había aplicado a diferentes agencias de modelo. Su padre había muerto. Todos podemos perder un día el papá, la mamá, el hijo, la esposa. Todos podemos pasar por crisis financieras, por dificultades, por pruebas. Estamos en este mundo. Pero cuando no tienes a Cristo te desesperas porque, pues, ¿a dónde vas? Tú puedes buscar filosofías humanas. Filosofías humanas son humanas. Solo Jesús puede hacer algo en tu vida. Y Lucina caminaba un día por una calle en el Brooklyn, desesperada, triste, vacía. Sentía ganas de morir, sentía que la vida había perdido sentido para ella. Y de repente una buena señora le entregó una revista llamada El Centinela. Benditos los hermanos y hermanas que llevan una revista Centinela a sus amigos, a sus vecinos, a las personas. Esta muchacha Lucina agarró la revista, leyó un artículo que habló del poder perdonador y transformador de Jesucristo. Y descubrió que esa revista venía de la iglesia adventista y que allí en la calle, en Brooklyn, estaba la iglesia adventista de Brooklyn. Y ella fue allá y había un pastor que estaba predicando esa noche. Y ese pastor predicó de la salvación. Ella dice, cuando yo entré, pensé cómo este pastor conoce mi vida. Alguien le contó mi vida, porque está hablando todo lo que yo soy, todo lo que yo siento. Y cuando el pastor hizo un llamado, Lucina se levantó y fue adelante llorando y le entregó la vida a Jesucristo. Y se bautizó. Entregó su vida al Señor Jesucristo. Algunas semanas después, le llega un contrato para viajar a París, practicando el modelaje. Pero ahora ella dice, no, ahora mi vida es otra. Porque cuando tú te encuentras con Cristo, tu vida es completamente transformada. Una criatura nueva, una predicadora del Evangelio, una distribuidora de la revista Centinela ahora, transformada por Jesucristo. Oh, mi querido hermano, yo te digo una cosa. Nunca llegarás a un punto en que digas, ya me fui demasiado lejos, ya para mí no hay salvación. Dios te ama, Dios te llama. Esta noche Dios te está llamando. Hace muchos días Dios te está llamando. ¿Qué hizo Zaqueo? Se levantó, se puso en pie. Y yo te digo, levántate, ponte en pie donde estás. Acepta a Jesucristo como tu Salvador. Hoy es el día de buena nueva, querido. No tienes por qué continuar sufriendo. Dios te ama y te acepta como eres, pero no puede hacer nada por ti si tú no quieres. Él llega a tu ciudad, Él llega a tu corazón, pero no puede entrar si tú no abres la puerta del corazón. En este momento, ríndete a Jesús, entrégate a Jesús. Esta noche vamos a estudiar bastante la Biblia. Vamos a leer varios versículos bíblicos, porque el tema de esta noche no
No es muy fácil. Vamos a Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10. Voy a pedir que coloquen los textos y los vayan colocando a la medida que yo voy diciendo, pero en el orden que les he dado. Miren lo que dice ese texto. Es una visión que Daniel tuvo, el profeta Daniel tuvo esta visión y dice así: estuve mirando en la visión, ¿no?, hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta es una visión de Daniel. Ahora yo les pregunto, sin querer forzar mucho el texto bíblico, ¿de quién piensan que ustedes que está hablando el texto? ¿Quién es ese anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, que estaba sentado en un trono? Su trono era como llama de fuego. Todo esto es una visión y una descripción humana. Daniel, con palabras humanas, trata de escribir una visión majestuosa que él tuvo. Pero ¿quién piensan ustedes que es ese anciano de días? Ahora, la misma Biblia se interpreta sola, porque dice, un río de fuego procedía y salía delante de él, del anciano de días y del trono. Millares de millares le servían. ¿Quiénes piensan ustedes que son esos millares de millares? Los ángeles. Millones de millones asistían delante de él. Y ahora, miren, él mismo dice quién es ese anciano de días. El juez se sentó. Evidentemente está hablando aquí de Dios. Dios es el juez. El juez se sentó, los libros fueron abiertos. Naturalmente esta es una visión, y vuelvo a repetir, Daniel trata de describir en palabras humanas, usando figuras humanas, cómo era la visión que tuvo. Pero la esencia del mensaje es la siguiente: va a haber un juicio. Va a haber un juicio. A mí me impresiona que uno de los escritores bíblicos que más menciona el juicio es Pablo. Y ustedes saben que Pablo es el defensor de la gracia de Cristo. Ahora, como un hombre, un exponente de la gracia de Cristo, como es Pablo, es también uno de los que más habla del juicio. ¿Sabes por qué? Porque gracia no está reñida con juicio. Porque el juicio es parte de la gracia. ¿Para qué sirve un juicio? No para asustar. Por favor, no te asustes con el hecho de saber que va a haber un juicio. No te asustes. ¿Por qué? Te voy a hacer una ilustración. Vamos a decir que tú tienes una casa, me la prestas, te vas de viaje 2 años, y en esos 2 años yo me apodero de la casa que me prestaste. Aprovecho que estás viajando, falsifico unos papeles, y cuando llegas tú, yo te digo, mira, la casa era tuya, ahora es mía. Pero ¿cómo si yo te la presté? No, aquí están los papeles, la casa es mía. Y vamos a un juicio, para que el juez determine quién tiene razón. Dime tú, ¿quién es que debería tener miedo de ese juicio? ¿Tú que eres el dueño? ¿O yo que soy el usurpador? ¿Quién es el que tiene que temblar delante del juicio? Los culpables. El culpable tiene que tener miedo al juicio. Ahora, miren lo que Pablo dijo, ya lo repetí durante la semana. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios.
todos. No hay justo ni siquiera uno. Desde la cabeza hasta los pies, todo es llaga podrida entre nosotros. Isaías 53 dice, cada uno de nosotros se desvió por su propio camino como oveja rebelde. Cada uno quiso vivir como quiso, hizo lo que le dio la gana. Somos culpables, estamos destituidos de la gloria de Dios y la paga del pecado es la muerte. Estamos condenados. Pero ahora viene Jesucristo y dice así, sí, es verdad, Él pecó y merece morir, pero yo no pequé, yo fui a la tierra como ser humano y no pequé, y yo merezco vivir, pero voy a morir para que con mi muerte Él pueda pagar su deuda, de tal manera que Él se salve. Yo voy a morir por Él. Ahora, ¿cómo se sabe si tú aceptaste o no aceptaste la sustitución de Cristo? ¿Cómo se puede saber si tú realmente te apoderaste de la sangre de Cristo? Por eso tiene que haber un juicio. Por eso tiene que haber un juicio. El juicio de la investigación, donde seguramente se va a revisar tu caso, el mío. Alejandro Bullón, el 24 de abril a las 5 de la tarde hizo esto. El 25 de abril a las 6 de la tarde hizo esto. El 27 de abril de mañana hizo esto. Está todo registrado porque dice que los libros, por favor no me saquen el texto. Está todo registrado porque dice que los libros fueron abiertos. Hay libros, hay registros. No hay un pensamiento que tú tengas, no hay un sentimiento que tú tengas, que abrigues en tu corazón. No hay un acto que tú hagas que no esté registrado. Todo está registrado en los libros. Y cuando el juicio empiece, se abrirán los libros para revisar. Ahora tú no te preocupes por lo que está escrito en el libro, porque el remedio ya está provisto y es la muerte de Cristo. Tú, en lugar de estar preocupado por lo que has hecho, preocúpate por aceptar a Jesucristo. Y no solo con la boca, entra al tanque del bautismo, porque cuando te bautizas en la muerte de Cristo. Muy bien, ahora viene la segunda pregunta. ¿Y cuándo es que va a empezar ese juicio? Porque hay mucha gente que piensa que el juicio final es cuando Jesús vuelva a la tierra. Pero recuérdate una cosa, que cuando Jesús vuelva a la tierra, Él viene ya trayendo el galardón. Y si viene trayendo el galardón, es porque ya se sabe quién va a recibir el galardón. Y si ya se sabe quién va a recibir el galardón, es porque ya se realizó el juicio. ¿Te das cuenta? Entonces el juicio para determinar quién se salva y quién se pierde no puede ser cuando Jesús venga. Cuando Jesús venga se va a realizar la ejecución del juicio. Es cuando el juez va a dar la sentencia. Pero el juicio de investigación, porque todo juicio tiene un proceso de investigación. El juez pregunta a ver cómo fue, qué estabas haciendo, porque aquí hay un testigo que dice que te vio. Y es verdad, ¿dónde estabas a esa hora? Ese juicio de investigación tiene que ser realizado antes de la condena, de la sentencia. Otra gente, con toda sinceridad, piensan que el juicio sucede cuando el hombre muere. Murió el hombre y el juicio va a suceder ahí, pero la Biblia es contundente al decir que cuando el hombre muere, ya no hay nada. Por eso dice Salomón, todo lo que viniere a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque al sepulcro a donde vas, ya no hay ciencia, ni trabajo, ni sentimiento, ni pensamiento, ni nada. Moriste, se acabó todo. Entonces no puede haber juicio. El juicio tiene que ser ahora.
¿Pero cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? Entonces vamos al segundo texto ahora. Daniel 8:14, para tratar de descubrir cuándo empieza el juicio. Esa es una profecía que la humanidad no conoce, pero está en la Biblia. No está escondido, no está oculto, está en la Biblia. Solo que la mayoría de los estudiantes de la Biblia no conoce el versículo. Si lo ha leído ni ha pensado. Pero ahí dice así, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Vamos a tratar de entender. Hasta 2300 tardes y mañanas. Una tarde y una mañana es un día. O sea, la profecía dice así, hasta 2300 días, luego el santuario será purificado. ¿Qué tiene que ver este versículo con el juicio? Esto es interesante, porque antes de anoche estudiamos lo que sucedía cuando el santuario de Israel era purificado. Antes de anoche estudiamos que una vez por año, bueno, vamos a hacer un repaso. Todos los días el pecador israelita llevaba un corderito, transfería sus pecados al cordero, entonces sacrificaba el cordero, su sangre se derramaba, ahora venía el sacerdote, tomaba la sangre del cordero contaminada y la colocaba en el lugar santísimo. Todos los días. Pero una vez por año el santuario tenía que ser purificado. Y ahí el sacerdote entraba al lugar santísimo y recogía simbólicamente todos los pecados y los colocaba encima del macho cabrío vivo que representaba a Satanás para que fuera enviado al desierto a morir. No que el macho cabrío representando a Satanás moría por el hombre, no, él moría por él mismo, porque finalmente el enemigo es el causante de todos los pecados y él va a pagar por todo lo que hizo desde que se reveló en el cielo. Y todo lo que te hizo hacer a ti, te hizo sufrir, te hizo pecar, te destruyó, pues él la va a pagar finalmente, él va a cargar con todo lo que hizo, las consecuencias de lo que hizo. Bueno, así el santuario era purificado. Pero cuando Daniel escribió esto, él dice así, hasta 2300 días y el santuario será purificado. ¿Cuándo empieza esta fecha? 2300 días. En primer lugar, quiero decirte una cosa, porque aquí hay mucha gente nueva que todavía no conoce mucho Biblia. Yo no voy a explicar en detalle esta profecía, pero voy a dar líneas generales para que ustedes entiendan. Para que ustedes entiendan eso, hay que entender qué cosa es en profecía un día. Dice, hasta 2300 días, tardes y mañana, un día, luego el santuario será purificado. ¿Qué significa un día en profecía? Vamos al siguiente texto, Ezequiel. Miren lo que dice. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. O sea, en profecía, cuando tú estudias profecía, cada vez que encuentras la palabra día, en profecía, significa 1000 años literales. 1000 años literales. Y la profecía de Daniel 8:14 decía así, cuentas 2300 años literales y cuando termine esa fecha va a empezar la purificación del santuario. Muy bien. Pero ¿cuándo termina esa profecía? Para saber cuándo termina esa profecía, hay que saber cuándo empieza la profecía. Y ahora vamos a Daniel para el otro versículo, para ver cuándo empieza esa profecía. Daniel había recibido la profecía de los 2300 años, pero estaba desconcertado, estaba preocupado. ¿Cómo es? ¿Cómo será? ¿Dónde será? Es una historia larga, yo la estoy acortando. Pero viene el ángel y le explica y le dice así, sabe pues Daniel y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas.
Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Vuelvo a repetir, yo no estoy dando los detalles de la profecía, pero este versículo dice que esa profecía comenzaba cuando salía el decreto para restaurar y edificar Jerusalén. ¿Y cuándo salió históricamente ese decreto para reedificar Jerusalén? El año 457 antes de Cristo. Entonces, si tú agarras el año 457, que fue el año en que salió ese decreto, y empiezas a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000, 2000, 2100, 2200, 2300, ¿sabes cuándo termina? El año 1844. Hace poco tiempo, relativamente poco tiempo. 1844. Entonces la profecía lo que quería decir es lo siguiente. En 1844 el santuario será purificado. ¿Pero qué santuario si ya no hay santuario? En 1844 ya no había santuario, Israel ya había terminado, ya no existía Israel. Ya no existía el santuario que ellos llevaban para todo lado. Entonces, ¿qué santuario sería purificado? Hemos visto esta semana que la epístola a los hebreos habla de un santuario allá en el cielo. Quiere decir que en el año 1844, exactamente el 22 de octubre de 1844, el santuario celestial empezaría a ser purificado. Pero en Israel, la purificación del santuario era el día del juicio. Por lo tanto, el 22 de octubre de 1844, allá en el cielo, empezó la purificación del santuario celestial, empezó el día del juicio. Los libros fueron abiertos, el juez se sentó y comenzó el juicio. Hoy estamos viviendo en los días del juicio. No sabemos cuándo ni a qué hora, pero cada uno de nosotros puede ser juzgado. Estamos viviendo en los días del juicio. Ahora tú puedes salir esta noche así medio asustado. Ay, Dios mío, y si yo ya fui juzgado, ¿y cómo será? Estoy perdido, estoy salvo. No. El evangelio es buena nueva, buena noticia. El evangelio no es condenación. El evangelio no es para que salgas asustado. La maravilla es la siguiente. Mira lo que Jesucristo dice en 1 Juan 2:1. ¿Dónde está? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, no se preocupe, porque tenemos un abogado para con el Padre, y ese abogado es Jesucristo el justo. ¿Y qué más es ese Jesucristo el justo? Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. ¿Hay juicio? Sí. ¿Ese juicio es para investigar la vida de cada ser humano? Sí. ¿En ese juicio muchos serán condenados a la muerte? Sí. ¿Eso debe generar miedo en tu corazón? No. ¿Por qué? Porque tú tienes el mejor abogado del mundo, Cristo Jesús. El mejor abogado del mundo, Cristo Jesús. ¿Y por qué el mejor abogado? Porque se hizo hombre y vino a esta tierra como hombre para poder entender tus dramas, tus luchas, tus conflictos, tus angustias. Porque Dios, por el hecho de ser Dios, Él podría decir, yo ya te entiendo. Jesucristo podría decir, yo como Dios ya te entiendo. Pero tú en algún momento, llevado por tu flaqueza humana, podrías pensar así, sí Señor, está bien, eres Dios, ¿me entiendes? Pero en realidad, ¿cómo me vas a entender si yo soy hombre y tú eres Dios?
Entonces, para que tú nunca tengas ese argumento, ¿qué hizo Jesús? Se hizo hombre y vino a la tierra y fue tentado en todo. El otro día alguien me decía, usted no sabe lo que es ser un hijo que no conoció a su padre. Usted no sabe lo que es de niño andar en el barrio y que todos se burlen porque no conocí a mi padre. Tal vez yo no entienda, porque conocí a mi padre y a mi madre. Pero Jesucristo con toda seguridad sí te entiende. ¿Y sabes por qué? Yo no sé, hay cosas que nosotros leemos y leemos como si fuera una cosa normal. Pero ¿qué pensarías tú si mañana llega tu hija de 16 años y te dice, papá, estoy embarazada, pero por favor no te asustes, porque es del Espíritu Santo? ¿Qué dirías tú hoy? Y mira que en la historia ya hubo una niña de 16 años que quedó embarazada, la Virgen María. Y así mismo tú te ríes. Ahora imagínate cuando María le dijo eso al papá y en su tiempo, antes de ella, nadie había quedado embarazada del Espíritu Santo. Imagínate lo que sucedió. Entonces cuando Jesús era pequeñito y corría de aquí para allá, las vecinas chismosas, que tienen la lengua bien larga, hablaban entre ellas, mira el hijito del Espíritu Santo, ¿cómo anda ahí? Entonces no me digas que Jesús no te comprende, querido. Jesús te comprende todo. Eres inmigrante, no tienes documentos, pues Jesús te comprende. No se fue a Egipto huyendo de Herodes. ¿No vivió en una cueva ahí sin documentos? ¿No tienes casa? Pues Jesucristo dijo, las zorras tienen cueva, los pajaritos nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Cómo vas a decir que Dios no te entiende? ¿Tienes hambre? Jesús pasó hambre. ¿Ya te escupieron? Creo que nunca. A él le escupieron. ¿Ya te azotaron? Creo que nunca. A él lo azotaron. ¿Ya te dejaron semidesnudo? ¿Te clavaron una corona de espinos? No. A él sí. ¿Cómo puedes decir que no te entiende? Entonces, cuando los vientos de la tentación llegan a tu vida y tú no sabes qué hacer. El otro día yo encontré a una señora que me dice, pastor, para mí no hay perdón, yo he cometido el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando mi hijo de 18 años murió y me dieron la noticia y yo vi el cuerpo inerte de mi hijo destruido en un accidente de tránsito, yo maldije a Dios, pastor. Yo dije, maldita la hora. ¿Qué Dios eres? Después pasó el tiempo y yo entendí. Pero pastor, yo creo que para mí no hay perdón. ¿Cómo tuve el valor de maldecir a Dios? A veces en tu oración tú no le dices a Dios, Señor, parece que me has olvidado. ¿Dónde estás? Pues un día en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo levantó los ojos al cielo y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Su padre lo había abandonado? No. Pero la nube de dolor era tan grande que él no podía verlo. Entonces cuando tú en un momento de dolor hablas una tontería, ¿cómo crees que Jesús no te va a entender? Él te entiende. Él se compadece de ti. No tenemos un abogado que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que se hizo hombre, vino a la tierra y te entiende. Y es por eso que puedes ir a ese abogado con confianza y decirle, Señor, he pecado, no tengo perdón, la paga del pecado es la muerte, pero Señor, por favor, defiéndeme. Y el Señor Jesucristo, en el santuario celestial, en estos días de juicio, intercede por ti.
Por eso Pablo dice, escribiendo a Timoteo, no tenemos otro intercesor en esta vida a no ser Cristo. Jesucristo, hombre, que te entiende y se compadece de ti. Oh querido, eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Yo sé que a veces tú te miras en el espejo de la vida. El otro día alguien me decía, nadie me ama. Mis padres no me amaron, en la escuela no me amaron, mis amigos no me amaron, me casé con un hombre, tampoco me amó. Hice tonterías en la vida, hoy mis hijos tienen vergüenza de mí, no me aman. Y lo peor, pastor, a veces yo me miro en el espejo y me desprecio. Yo tampoco me amo. Y es posible que esta noche yo esté predicando para alguien herido por la vida, golpeado. Pero querido, tienes un abogado maravilloso, un salvador, un consolador que viene y te limpia las heridas. Qué maravilloso es Jesús, que cuando entra no viene y te cura por fuera, te cura por dentro, porque las heridas más peligrosas no son las heridas de afuera, son las heridas de adentro. Yo una vez estaba en Ecuador, tenía 2 sermones para predicar un sábado de mañana y de repente me resbalé en la tina y caí y me desmayé. Y el agua comenzó a subir, me llegó a las narices y gracias a Dios porque me desperté. Me sentí mal, me agarré la cabeza, no hay sangre, tranquilo. Me vestí, no me sentía bien, pero me vestí. Bajé para encontrarme con el pastor que ya me iba a llevar a la iglesia. Cuando estoy saliendo del elevador me desmayo de nuevo. El pastor me recoge. ¿Qué le pasa? No, me caí, pero no tengo nada, gracias a Dios estoy bien. ¿Vamos al hospital? No, vamos a predicar, la iglesia está esperando. Fuimos para la iglesia. Estoy saliendo del carro, me vuelvo a desmayar. Y ahí ya me llevaron al hospital. Y el médico me dice, pastor, si usted se demoraba 10 minutos más, nadie lo salvaba. Pero no tengo nada. Y ahí el médico me dijo, no tiene nada por fuera. Generalmente no se preocupe por las heridas que se ven, me dijo él. Preocúpese por las heridas que no se ven. Porque usted tenía una hemorragia interna que iba creciendo. 10 minutos más nadie lo salva. Y he aprendido eso en la vida, ¿sabes? A veces yo vengo a reuniones como estas y te veo sentado ahí, aparentemente estás bien, pero estás herido por dentro, estás sangrando por dentro, porque hay cosas que nadie sabe. Te sientes mal, no puedes dormir en las noches, tienes miedo del futuro. Estaré predicando esta noche para alguien que hoy cumple años y nadie se acordó de decirle felicitaciones, porque toda tu familia está lejos. Estaré predicando a alguien que recibió la noticia que su madre, su padre, un hermano en su país está grave y quisieras ir, no tienes dinero. Estaré predicando para alguien que esta semana perdió el empleo. Estaré predicando para alguien que está con sospechas de cáncer. Y vienes aquí y todos te ven la cara. No hay nada, no estás sangrando, pero por dentro estás muriendo. Y lo peor, a veces estás muriendo de culpa. La culpa es como un martillo que te golpea. Quieres librarte y no puedes.
Y ahora vengo yo y te predico del juicio, y te predico los libros, y te predico que está todo registrado. Y ahí entonces el martirio de la culpa te da con todo. Pero en el nombre de Jesucristo yo te digo, hay salvación en Cristo. No importa quién eres, no importa cómo has vivido, no importa dónde te has ido, no importa cuán lejos has llegado, no importa cuán bajo has caído, hay salvación en Cristo. Y hay limpieza completa de tus pecados cuando entres al tanque del bautismo.